Imagínate esto. Eres guardia pretoriano en Roma, en el año 220 después de Cristo. Te tiembla la mano al oír los gritos que resuenan en las cámaras imperiales. Has protegido a 3 emperadores, sobrevivido a incontables batallas, visto morir a hombres de todas las maneras imaginables. Pero nada te ha preparado para servir a un chico de 14 años que hace llorar de terror a senadores adultos. Las pesadas puertas se entreabrieron. El emperador emergió con túnicas de seda que costaban más que la paga de una legión. Su rostro estaba pintado con cosméticos, su cuello cubierto con símbolos religiosos retorcidos. Pero son sus ojos los que hielan la sangre, una crueldad inocente que solo un niño puede poseer. Alguien a quien nunca le dijeron que no, alguien a quien nunca aprendió que otros seres humanos sienten dolor. Detrás de él, los sirvientes llevan seda ensangrentada y joyas rotas, objetos que alguna vez usaron quienes creían que la nobleza los protegería. Has aprendido que los gritos terminan por detenerse. El silencio que sigue es peor. Lo que no sabes es que este chico se convertirá en el gobernante más depravado de la historia. Su reinado de 4 años contendrá una crueldad más sistemática que la de los emperadores que gobernaron durante décadas. Para cuando los guardias decidan que ya han tenido suficiente, la civilización romana misma estará en decadencia. Pero esta pesadilla empeora, mucho peor. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para contarme desde dónde estás escuchando. Su nombre de nacimiento era Varius Avitus Bassianus, pero el mundo lo conocería como Heliogábalo, sacerdote del dios solar sirio. Nacido en el año 204 después de Cristo, portador del veneno genético que se había gestado en las líneas de sangre imperiales durante generaciones, su madre, Julia Soaemias, poseía una ambición ilimitada y una flexibilidad moral absoluta. Siria, donde creció, horrorizaba a los romanos tradicionales. Los cultos antiguos practicaban la prostitución sagrada, ceremonias de transformación de género y sacrificios humanos disfrazados de devoción religiosa. El niño aprendió que, como instrumento de Dios, las reglas habituales no se aplicaban, que el placer era un mandato divino, que el dolor infligido a otros era adoración. Lo que realmente moldeó al monstruo fue la completa ausencia de alguien dispuesto a negarse. Desde sus primeros recuerdos, la gente competía por satisfacer todos sus caprichos. Los sirvientes solucionaban sus rabietas sin quejarse. Los tutores elogiaban los juegos crueles como un liderazgo natural. Su familia veía su inteligencia y belleza como herramientas para obtener ventajas políticas. A los 10 años, las lágrimas le traían cualquier cosa. A los 12, la violencia le traía resultados más rápidos. A los 14, cuando el trono de Roma quedó vacante, ya dominaba el uso de los humanos como objetos de entretenimiento. Sin embargo, la conspiración que lo llevó al trono revela algo verdaderamente escalofriante sobre las personas que permitieron su ascenso al poder. El asesinato de Caracalla en el 217 después de Cristo generó una oportunidad. El emperador de turno, Macrino, era impopular, había recortado el salario de los soldados al tiempo que aumentaba el lujo. Julia Soaemias difundió rumores de que su hijo era el hijo ilegítimo de Caracalla, lo que lo convertía en el legítimo heredero. La mentira era evidente, Heliogábalo no se parecía a nadie y las cronologías no coincidían, pero los soldados, en busca de mejores salarios, preferían la creencia a la verdad. Julia Soaemias había robado el oro del templo, comprando la lealtad de comandantes clave. Esto es lo que te helará la sangre, no se trataba solo de colocar a un adolescente en el trono. Había observado el desarrollo del carácter de su hijo, su crueldad despreocupada y su mente calculadora. Sabía exactamente qué monstruo estaba desatando. Las cartas a sus partidarios revelan a una mujer que veía la depravación de su hijo como una ventaja política, no como un problema. Ella prometió a los comandantes botín gratuito, aseguró a los sacerdotes que su Dios gobernaría Roma, les contó a los comerciantes sobre las regulaciones eliminadas, pero nunca mencionó lo que el niño quería, lo que soñaba durante las noches en el templo sirio, viendo rituales de sacrificio e imaginando ceremonias más grandiosas con él en el centro. La batalla de Antioquía del año 218 después de Cristo fue menos una confrontación militar que un colapso político. Cuando Macrino llegó con sus tropas leales, descubrió que la mayoría de sus legiones orientales ya se habían unido al impostor. Los soldados que permanecieron fieles fueron rápidamente abrumados por un soborno superior.
Macrino murió huyendo hacia Roma, su cabeza fue cortada y enviada al joven de 14 años que ahora reclamaba el poder imperial. Heliogábalo recibió la noticia mientras realizaba los rituales matutinos en el templo de su dios solar. Los testigos describieron una escena que debería haber sido triunfal, pero que en cambio resultó profundamente inquietante. El niño, vestido con túnicas de seda que mezclaban púrpura imperial con oro religioso, sonrió al ver la cabeza cercenada de su predecesor, pero no era la sonrisa de un general victorioso. Era la expresión complacida de un niño que acababa de recibir un juguete especialmente entretenido. Su primer acto como emperador fue ordenar que las cabezas de los partidarios de Macrino se exhibieran en el templo. El segundo fue exigir que los prisioneros capturados fueran llevados ante él para su juicio personal. Lo que sucedió después estableció el patrón que definiría su reinado. En lugar de ejecuciones rápidas o indultos misericordiosos, Heliogábalo creó juegos elaborados donde los prisioneros podían ganarse la libertad participando en competiciones cada vez más degradantes. Los juegos comenzaron de forma bastante inocente. Los oficiales capturados eran obligados a correr por el complejo del templo cargando pesadas piedras. Los ganadores recibían la libertad y oro, los perdedores se enfrentaban a la ejecución. Pero mientras el joven emperador observaba, algo más oscuro se despertó en sus ojos. Empezó a añadir nuevas reglas, modificaciones que nada tenían que ver con la tradición militar, sino con su creciente fascinación por la humillación humana. Pronto, las carreras incluyeron obstáculos que obligaban a los participantes a arrastrarse por lodo mezclado con excrementos animales. Luego llegaron los requisitos de que los perdedores se sometieran a castigos físicos que se volvían más creativos e íntimos con cada iteración. Los sacerdotes sirios fomentaron estas innovaciones como expresiones de creatividad religiosa, en lugar de reconocerlas como signos de un sadismo en desarrollo. Quienes se resistieron a estos nuevos entretenimientos simplemente desaparecieron, no fueron asesinados en ejecuciones dramáticas, sino eliminados discretamente y nunca más mencionados. Sin embargo, esto fue solo el principio. El viaje a Roma le daría tiempo a Heliogábalo para experimentar con el poder absoluto y desarrollar apetitos que harían que sus juegos sirios parecieran entretenimiento infantil. La marcha a Roma se convirtió en un conmovedor carnaval de depravación, escandalizando incluso a los soldados más curtidos. Heliogábalo viajaba en una elaborada litera cargada por esclavos elegidos por su belleza, no por su fuerza. Descubrió que la gente hermosa aumentaba su perfección divina, considerando el atractivo humano como un recurso para recolectar y consumir. Cada ciudad ofrecía tributo, sus jóvenes más hermosos, no rehenes ni voluntarios, sino adornos humanos para su palacio itinerante de placer. Niños y niñas apenas adolescentes, arrancados de sus familias para el entretenimiento del emperador. Lo que sucedía durante las noches de viaje se susurraba en cartas entre los gobernadores. La tienda del emperador, más grande que las casas, estaba dividida en aposentos con diferentes propósitos, santuarios religiosos donde realizaba rituales sirios, dormitorios donde se entretenía con hermosas cautivas, lo más inquietante de todo, aposentos educativos. Allí, el joven de 14 años recogió tributos y dio conferencias sobre nuevos roles en el servicio divino, no discursos sobre el deber, sino explicaciones detalladas de lo que se esperaría de ellos íntima, emocional y espiritualmente al llegar a Roma. Un chico sin formación en gobierno impartía una instrucción completa sobre la degradación organizada. Quienes lo decepcionaron o mostraron resistencia no desaparecieron sin más, fueron retirados discretamente de la corte itinerante y nunca más se les mencionó. Los guardias imperiales aprendieron que no preguntar sobre tiendas vacías o la reducción del tributo era en sí mismo una estrategia de supervivencia. Pero lo que nos esperaba en Roma haría que los horrores del viaje parecieran ejercicios de preparación. El Palacio Palatino había evocado a Augusto, Trajano y Marco Aurelio durante siglos. A los pocos meses de la llegada de Heliogábalo, se volvió irreconocible. Su prioridad no era gobernar, sino rediseñar los espacios habitables para las ceremonias divinas. Los espacios religiosos romanos tradicionales eran austeros e inspiraban respeto y reverencia. Heliogábalo los demolió y los reemplazó con cámaras que combinaban la arquitectura de los templos sirios con sus propias innovaciones. Los nuevos espacios presentaban altares tallados con escenas explícitas, paredes pintadas con imágenes impactantes y mobiliario especializado cuya función se hacía evidente durante los rituales privados. El personal de palacio se dividió en nuevas categorías, ajenas a las tareas tradicionales. Algunos eran seleccionados por su atractivo físico y asignados al servicio ceremonial. Otros, por su discreción,
Se encargaban del mantenimiento de equipo especializado importado de artesanos orientales. Un tercer grupo se encargaba de la limpieza después de los espectáculos y eliminaba pruebas embarazosas. Lo más preocupante eran los sirvientes que simplemente desaparecían tras asignaciones de servicio directo, sin ejecuciones formales, ni delitos ni juicios. Estaban allí un día y al siguiente se habían ido, reasignándose sus aposentos como si nunca hubieran existido. Pero esto era lo que hacía del palacio algo verdaderamente aterrador. Heliogábalo no se conformaba con perversiones privadas. Empezó a incorporar sus experimentos a las funciones oficiales del Estado, obligando a senadores y embajadores extranjeros a presenciar ceremonias que mezclaban asuntos gubernamentales con actividades sin precedentes en la historia romana. Una audiencia típica con el emperador incluía ahora entretenimiento que enfermaba físicamente a los políticos experimentados. Los diplomáticos extranjeros que acudían para negociar acuerdos comerciales se encontraban presenciando actuaciones con esclavos de palacio en escenarios demasiado gráficos para los registros oficiales. Los senadores que llegaban esperando reuniones tradicionales sobre legislación se veían obligados a participar en ceremonias religiosas, obligados a elegir entre comprometer su dignidad o enfrentarse a acusaciones de faltarle el respeto a la autoridad divina del emperador. Lo más inquietante era la sistemática organización de todo. No se trataba de arrebatos espontáneos de locura, sino de eventos cuidadosamente planificados con propósitos específicos. Heliogábalo utilizaba la humillación íntima como herramienta de control político, quebrantando la resistencia psicológica de la élite romana obligándola a participar o presenciar actividades que violaban sus convicciones morales más profundas. Cada ceremonia estaba diseñada para poner a prueba los límites de lo que la gente aceptaría, en lugar de enfrentarse al desagrado imperial. El emperador introducía nuevos elementos gradualmente, observando atentamente quién se resistía y quién demostraba una sumisión total. Quienes superaban sus pruebas eran recompensados con oro, ascensos políticos y el alivio de futuras pruebas. Quienes fallaban simplemente desaparecían, reemplazados por alternativas más sumisas. Sin embargo, el afán del emperador por la innovación significaba que incluso los participantes exitosos nunca podían sentirse seguros. Heliogábalo desarrollaba constantemente nuevas formas de entretenimiento, nuevas maneras de poner a prueba la lealtad y nuevos métodos para demostrar su poder absoluto sobre los cuerpos y las almas de sus súbditos. Pero algo cambió cuando Heliogábalo decidió que sus opciones de entretenimiento actuales no le proporcionaban suficiente estimulación. El joven emperador había agotado las posibilidades que le ofrecían los esclavos y cortesanos del palacio. Necesitaba nuevas víctimas con mayores riesgos. Su atención se centró en las familias más nobles de Roma y sus hijos. Agentes del palacio fueron enviados por toda Roma para identificar a los hijos e hijas más bellos de la nobleza, creando listas que parecían catálogos de posibles víctimas, descripciones físicas detalladas, información sobre relaciones familiares que pudieran explotarse emocionalmente y evaluaciones de qué familias podrían ser víctimas sin peligro. Las primeras familias que recibieron invitaciones imperiales comprendieron de inmediato que no se trataba de peticiones, sino de órdenes disfrazadas de honores. Sus hijos eran convocados a participar en ceremonias religiosas en palacio, con la clara implicación de que negarse resultaría en acusaciones de falta de respeto a la autoridad divina del emperador. Pero aceptar significaba enviar a sus hijos e hijas a un entorno del que los participantes anteriores habían salido traumatizados, o incluso no habían salido. Varias familias senatoriales intentaron proteger a sus hijos enviándolos lejos de Roma o concertando matrimonios para que no estuvieran disponibles para el servicio imperial. Pero Heliogábalo había previsto tal resistencia y declaró que eludir el deber religioso era en sí mismo un delito contra el Estado. Se enviaron guardias imperiales para traer de vuelta a los niños que huían, y los matrimonios precipitados fueron anulados por decreto imperial. La presión psicológica sobre la élite romana se volvió insoportable al enfrentarse a decisiones imposibles entre proteger a sus hijos y preservar sus propias vidas. Algunas familias optaron por el exilio, abandonando sus propiedades en lugar de someter a sus hijos e hijas a los planes del emperador. Otras intentaron negociar, ofreciendo oro o apoyo político a cambio de exenciones que Heliogábalo rara vez concedía. Pero quizás lo más trágico fueron las familias que se sometieron, convencidas de que la cooperación las protegería de un destino peor o de que el sufrimiento de sus hijos era un sacrificio necesario para la supervivencia familiar. Estos padres entregaron a sus propios hijos e hijas a las ceremonias palaciegas y luego vivieron con la certeza de que lo que habían permitido, cuando los niños traumatizados regresaron a casa, cambió para siempre. Para entonces, esto se había vuelto normal en la corte imperial.
Los recién llegados eran instruidos rápidamente por el personal superviviente sobre las expectativas del emperador y las consecuencias de la resistencia. Se desarrolló un sistema informal en el que cortesanos experimentados informaban a los recién llegados sobre los comportamientos requeridos, los prohibidos y los recomendados para ascender. El apetito del emperador se extendió más allá de los casos individuales a ceremonias grupales que involucraban a docenas de jóvenes participantes a la vez. Estos eventos se planificaban con eficiencia militar, requiriendo una preparación exhaustiva, equipo especializado y una cuidadosa coordinación entre el personal de palacio, experto en facilitar las fantasías más extremas del emperador. Los registros palaciegos de este periodo, descubiertos siglos después en archivos que los sucesores imperiales intentaron destruir, revelan la naturaleza sistemática de estas operaciones, listas de participantes organizadas por edad y características físicas, horarios de ceremonias planificados con semanas de antelación, pedidos de equipo que aclaraban las actividades previstas para cada evento, preparativos médicos para el tratamiento posterior de los participantes. Lo más escalofriante son los informes elaborados por observadores de palacio encargados de documentar las innovaciones del emperador para futuras referencias. Estos relatos, escritos en un lenguaje clínico que apenas disimula el horror del autor, describen ceremonias que llevaron los límites de la crueldad humana y la perversión íntima mucho más allá de todo lo registrado en reinados imperiales anteriores. Sin embargo, Heliogábalo cometió un grave error en su sistemática degradación de la élite romana. Al victimizar a los hijos de familias poderosas, se creó enemigos con la motivación y los recursos para destruirlo. Los mismos senadores que se habían sometido a la humillación personal en las ceremonias palaciegas se negaron a ver a sus propios hijos e hijas sufrir un destino similar. El joven emperador selló su propio destino al anunciar los planes para su ceremonia más ambiciosa hasta la fecha, un festival de una semana que involucraría a cientos de participantes de todo el imperio, diseñado para demostrar el alcance universal de su autoridad divina y satisfacer apetitos que habían crecido más allá de lo que el palacio podía ofrecer. La noticia del festival planeado llegó a las posibles víctimas de todo el mundo romano, creando el catalizador que los conspiradores necesitaban para unir a la oposición. Las familias que se habían sometido a las exigencias previas se dieron cuenta de que los apetitos del emperador estaban aumentando sin posibilidad de satisfacción. Los comandantes militares comprendieron que un comportamiento tan extremo acabaría provocando rebeliones capaces de desgarrar el imperio. Incluso el personal de palacio que había facilitado ceremonias anteriores comenzó a comprender que participaban en algo que amenazaba los cimientos de la sociedad civilizada. El final llegó de forma sorprendentemente repentina. El 11 de marzo del año 222 después de Cristo, el Agobilis estaba celebrando sus rituales matutinos cuando la guardia pretoriana entró y anunció que ya no era emperador. El niño, que había aterrorizado a Roma durante 4 años, afrontó sus últimos momentos con la misma petulante incredulidad que había caracterizado todo su reinado. Según testigos, las últimas palabras del Agobilis no fueron súplicas de clemencia ni expresiones de arrepentimiento, sino quejas de que sus ceremonias divinas estaban siendo interrumpidas. Incluso ante la muerte, parecía incapaz de comprender que sus víctimas eran seres humanos y no objetos para su entretenimiento. Los guardias lo mataron rápidamente, junto con su madre, Julia Soemias, y luego arrastraron sus cuerpos por las calles de Roma antes de arrojarlos al río Tíber. Pero la historia no terminó con la muerte del emperador, pues el legado de su reinado perseguiría a Roma durante generaciones. La degradación sistemática que practicó creó un trauma que afectó a familias enteras y a sus redes políticas. Los niños que sobrevivieron a sus ceremonias se convirtieron en adultos cuya capacidad para relacionarse con normalidad quedó dañada para siempre. Los senadores que participaron en los festejos imperiales cargaron con una vergüenza que influyó en sus decisiones políticas durante el resto de sus carreras. El nuevo emperador, Alejandro Severo, dedicó años a intentar restaurar los valores tradicionales romanos y borrar las pruebas del reinado de su predecesor. Las cámaras del palacio fueron demolidas y reconstruidas. Los registros fueron destruidos o se ocultaron en archivos. El personal que había servido a el Agobilis fue reasignado a provincias lejanas donde su conocimiento de los secretos imperiales no pudiera contaminar a la nueva administración. Sin embargo, el trauma persistió de maneras que moldearon la cultura romana durante décadas. Las familias se volvieron más protectoras de sus hijos, comprendiendo que el favor imperial podía ser más peligroso que el desagrado imperial. El ejército desarrolló nuevos protocolos para evaluar a los posibles emperadores. Las prácticas religiosas cambiaron a medida que los romanos tradicionales comenzaron a sospechar de las influencias orientales que habían permitido tal perversión sistemática.
Lo más trágico es que muchas de las víctimas de Elagobilis nunca se recuperaron de sus experiencias. Los registros históricos contienen referencias a antiguos esclavos de palacio que pasaron el resto de sus vidas en retiro religioso, buscando sanación espiritual para traumas sin precedentes en la experiencia humana. Las familias nobles afectadas por las ceremonias imperiales a menudo se retiraban por completo de la vida pública, incapaces de participar en actividades sociales que les recordaban su degradación. Al llegar al final de este viaje hacia uno de los capítulos más oscuros de la historia, debemos afrontar verdades incómodas sobre la naturaleza del poder absoluto y la maldad humana. Elagobilis no era único por su juventud ni por su origen oriental, era único porque las circunstancias permitieron que sus peores impulsos se desarrollaran sin control, creando un monstruo cuyos apetitos crecían por la satisfacción en lugar de ser saciados por ella. Hoy, en nuestra era de poder concentrado y redes ocultas de explotación, la historia de Elagobilis nos recuerda que la capacidad para el mal sistemático no ha desaparecido de la naturaleza humana. Acecha en las sombras de cada generación, buscando oportunidades para emerger cuando las circunstancias se alinean y brindan motivación y medios. Los niños que sufrieron en ceremonias palaciegas hace 2000 años se han convertido en polvo, pero su sufrimiento resuena a través de la historia como recordatorio de que algunas formas de maldad son demasiado destructivas para ser olvidadas. Recordamos su dolor no para sensacionalizarlo, sino para honrar su humanidad y asegurar que los sistemas que permitieron su victimización sean reconocidos y combatidos cuando surjan. El joven emperador, que se creía un dios, aprendió demasiado tarde que ni siquiera el poder absoluto puede proteger a quienes confunden la crueldad con la fuerza y la perversión con la divinidad. Su muerte en las calles de Roma rindió justicia no solo por sus crímenes específicos, sino por el crimen mayor de tratar a los seres humanos como objetos prescindibles al servicio de sus apetitos personales. El emperador más depravado de la historia tenía tan solo 14 años cuando comenzó su reinado de terror, pero la edad no impidió que la crueldad sistemática se viera reforzada por un poder ilimitado y una total ausencia de restricciones morales. Su legado es un testimonio eterno de la capacidad humana tanto para el mal inimaginable como para la resistencia definitiva a su dominio. Si este vistazo a la oscuridad oculta de la historia te ha dejado con ganas de descubrir más verdades ocultas, he preparado otro viaje a las sombras del pasado que no te querrás perder. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para descubrir otro capítulo impactante que la historia intentó borrar. Y si esta exploración te pareció tan cautivadora como a mí, suscríbete para que sigamos descubriendo las capas de la historia juntos. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas, y hay muchas más historias esperando ser contadas.